soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz. Su sangre es suficiente razón. Jesús me inspira, me da la vida. Abra su corazón en esta noche. Dios quiere hablarnos a nosotros como sus hijos, pero también quiere hablarle a gente que no conoce de Dios. Ahí en casa quizás estás viendo este video, esta transmisión. Yo te invito a que los próximos minutos abras tu corazón, y porque Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a esa escritura y vamos a leer algunos versículos ahí. Quiero compartirles un mensaje de parte de Dios que yo le he titulado Lo que tenemos que saber. Lo único que tenemos que saber, tanto nosotros los que estamos aquí como los que no conocen de Cristo, la gente, el mundo, lo que tiene que saber para obtener la salvación, el perdón, la justificación, la remisión de sus pecados. Y la palabra saber significa conocimiento profundo en una ciencia o arte. Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. No sé si usted estudie la palabra de Dios, pero debemos hacerlo, estudiar la palabra de Dios, tener conocimiento e información de algo o de una cosa, tener conocimiento profundo en alguna materia o ciencia por haberla aprendido. Eso significa saber. Así que, hermano, yo quiero compartirles lo que tenemos que saber de la palabra de Dios, porque a muchos se les está olvidando la palabra de Dios y ya no caminan como deben caminar, o ya se les está olvidando lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Primera de Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5 nos dice así la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ayúdeme a orar por esta predicación. Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, yo te doy gracias primeramente a ti, porque tú, Señor, nos has permitido estar congregados esta noche en tu nombre. Ruego a ti que derrames el poder de tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre la vida de los que estamos aquí, y nos traigas revelación, Señor, y convicciones cada día a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Ruego por todas las personas y hermanos que están viendo esta transmisión, Señor, ayúdalos, cuídalos, guárdalos, Señor, y derrama sobre ellos espíritu de sabiduría y de entendimiento, Señor. Y te pido, Padre, que ordenes mis pensamientos y mis palabras,
y que solamente me permitas expresar, Señor, lo que va a edificar, lo que va a conviccionar, Señor, a tu pueblo y a la gente que no te conoce, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Escucha bien, mi hermano. El apóstol Pablo no recurrió al conocimiento del mundo o a la filosofía humanística de este mundo para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A él, mi hermano, le fue revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, cuando iba rumbo a Damasco y por el Espíritu Santo durante su ministerio, durante el caminar de él. Él buscaba la sabiduría de Dios, no buscaba la sabiduría del mundo. Este mensaje de Jesucristo y este crucificado, escúchame bien, él decía: salvará al pecador, liberará al cautivo y dará al creyente, o sea, a ti y a mí, la victoria sobre el pecado, aleluya, y lo que este mundo ofrece para llegar a una eternidad. Si en este momento tú como hijo de Dios no has obtenido victoria sobre tus acciones, sobre tus palabras, sobre tu comportamiento, necesitas buscar a Cristo de corazón, verdaderamente tener un encuentro con Él. No buscar la sabiduría ni la filosofía del mundo, sino buscar la sabiduría que proviene de Dios. Dice el versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos saber. A lo mejor me dices: oh, ya lo sabía, hermano Juan. A lo mejor se te está olvidando. Se te está olvidando esta preciosa y maravillosa palabra. El apóstol vino no con sus propias palabras, no con su propio intelecto, con su sabiduría humana, sino con el poder y la sabiduría de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mi hermano, quiero hablar en primer lugar lo que tenemos que saber. ¿Qué? Remisión y justificación. Remisión y justificación. Ahora, la palabra remisión significa, o redimir, significa liquidar, saldar, rescatar, liberar y salvar. Eso es lo que significa la palabra redimir o remisión. La palabra justificación significa acción de justificar, que convierte o transforma lo que era injusto a justo. Es bueno, ¿verdad? Lo que tienes que saber, que éramos injustos, pero por medio de Jesucristo somos justos. Persona que me escuchas, aleluya, ¿verdad? Eso es lo que tú tienes que saber. Persona que no conoces de Cristo, aleluya, esto es lo que tienes que saber. Que Jesucristo ya te redimió y te justificó de tus pecados en la cruz del Calvario. Por eso vamos a hablar en Hebreos 9:22. Quiero que vaya conmigo a esa escritura. En Hebreos 9:22 nos está diciendo la palabra de Dios de esta manera. ¿Cuántos lo tienen? Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Escucha, la sangre de Cristo en la cruz, aleluya, es la única solución para los pecados, los males y los problemas de este mundo, o sea, de la gente, de la humanidad. El problema del mundo y la iglesia de hoy, estamos hablando de la gente, de la iglesia de hoy. Escúchame bien, el problema del mundo y la iglesia de hoy es que siempre han procurado sustituir el sacrificio de Cristo por otra cosa. Buscan por otro lado. Buscan la remisión, buscan la justificación por otros medios o por sus propios esfuerzos.
Pero que quede claro en esta noche, mis hermanos y gente que me miras, que solamente por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y solamente en la cruz, podemos obtener remisión y justificación en nuestras vidas. Quiero que leamos el contexto de Hebreos 9. Esta es la sabiduría de Dios, no es la sabiduría del mundo, no es la filosofía humanística, es el poder de Dios. Esto es, aquí está la sabiduría de Dios y el poder de Dios, aquí está. Hebreos 9, 13 y 14 nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, aquí el apóstol dice esto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Si la sangre de animales rociada, aleluya, servía para limpiar, de alguna manera para tapar, ¿cuánto más, dice, les hace una pregunta, cuánto más, hebreos, la sangre del Cordero, ofrecido sin mancha en la cruz? A muchos se les está olvidando que Jesucristo pagó un precio en la cruz. Se les está olvidando, y esto es para recordarnos la sabiduría de Dios. El apóstol dice: yo no vine a ustedes con mi propia doctrina, con mi propia sabiduría, con mi propio intelecto, sino con la sabiduría y el poder de lo alto. La sangre de animales sacrificada en el altar, según el libro de Levíticos, aleluya, no podía quitar el pecado del ser humano, solo lo cubría. Pero la sangre derramada en la cruz limpia y quita el pecado de aquellos que le reciban, que le acepten y que crean verdaderamente en Él. Cambiará, escúchame bien, nuestra manera de pensar. Cambiará nuestra manera de hablar. Cambiará nuestra manera de actuar. ¿Cuántos me entienden en esto? Cambiará todo eso. Esto es la remisión. Esto es el rescate. Esto es la salvación. Esto es la justificación. Ya no hay condenación. Ya no hay. Aunque el diablo a veces viene a condenarnos por nuestros hechos del pasado, aleluya, Jesucristo nos dice: ya no hay. Yo ya te redimí, ya te perdoné, ya te rescaté, ya te salvé, ya pagué por ti. Ya no hay ninguna condenación, ya te justifiqué. Aunque el diablo a veces viene y nos recuerda lo que hicimos en el pasado. Cuando alguien te recuerde tu pasado, recuerda que no es la persona, es el diablo que está utilizando a esa persona para recordarte lo que hiciste en el pasado. Como utilizó al apóstol Pedro cuando le dijo: no te acontezca nada de esto, Señor. Y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, el diablo estaba utilizando a Pedro para que Jesucristo, aleluya, no cumpliera con su propósito. Entonces, cuando eso suceda, recuerda que no es la persona, es el diablo que te quiere condenar. Pero tú ya estás justificado. Persona, tú puedes ser justificada, puedes ser perdonada, puedes ser salvada si te entregas a Cristo Jesús, si crees en la sabiduría y en el poder de Dios. Romanos 8:1 es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, diciendo estas palabras: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte del pecado. Fíjate estas palabras que el apóstol Pablo, aleluya, pronunció a los romanos por la sabiduría del Espíritu Santo que le fue dada. Ninguna condenación hay. No hay condenación, hay justificación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Por eso le puse al primer punto, porque esa es la sabiduría de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo compartía y predicaba. La sabiduría de Dios, el poder de Dios, el poder transformador, el poder redentor de nuestro Dios. Él no predicaba doctrinas de hombres. Ninguna condenación hay para los que han sido redimidos y justificados por la sangre del Cordero, a los que no confían en sus propias fuerzas para obtener perdón y santificación. O sea, no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que confían en Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay. ¿Usted lo cree? Ninguna condenación hay para los que no andan conforme a los deseos de la carne. Y usted sabe, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos cuáles son los deseos de la carne. O las obras de la carne. ¿Verdad? Todos nosotros sabemos. Y nos podemos identificar rápidamente si andamos en los deseos de nuestra carne o andamos conforme al Espíritu. En mansedumbre, en bondad, en amabilidad, en amarnos unos a otros, en soportarnos unos a otros, en perdonarnos unos a otros. Pero si andamos en la carne, ofendemos unos a otros, nos portamos malos unos con los otros, andamos en fornicación, en lascivia, en pecado. Entonces, hermano, no. Hay justificación para los que andan o se dejen guiar por el Espíritu de verdad. ¿Verdad? Los que andan conforme al Espíritu de Dios y son guiados por Él. Para todos ellos no hay condenación, sino que hay remisión y justificación. ¿Cuántos me entienden? Que no se nos olvide esta palabra, hermano, hermana. Aleluya. Y persona que me miras, Dios quiere perdonarte, Dios quiere justificarte, Dios quiere rescatarte, Dios quiere salvarte. Dios quiere darte vida. Y vida en abundancia, vida espiritual, vida física, vida eterna. Él nos quiere dar a ti y a mí todo eso. Los que estamos aquí, los que estamos en casa, Dios nos quiere dar todo eso. Esto es lo que nosotros tenemos que saber y la gente del mundo lo tiene que saber y lo tiene que escuchar. Y quiero hablar en segundo lugar. Definitivamente, hermano, la vamos a batallar. En serio. Una vez siendo redimidos, siendo justificados, siendo perdonados, vamos a batallar aquí en la carne. Vamos a batallar, vamos a pelear. Dice que batallar significa batirse, combatir y lidiar y pelear. Aquí vamos a batallar, vamos a lidiar con ciertas cosas, aleluya, de nuestra carne. Tenemos que combatir con nosotros mismos, no combatir con los demás. Tenemos que combatir en nuestra propia carne contra el yo. La vamos a batallar, pero sí se puede. Muchos hombres del pasado pudieron tener victoria en el nombre de Cristo, y tú y yo podemos tener victoria sobre la carne, el pecado, el mundo. ¿Lo crees? ¿O no lo crees? Yo sí lo creo, hermano.
Dice Romanos 7, 15, 21. Dice así la palabra de Dios. Romanos 7, 15, 21. Vaya conmigo ahí a esa escritura. ¿Cuántos lo tienen? Dice el apóstol Pablo hablando: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué aborrecía el apóstol Pablo? El pecado, los deseos de la carne. Se aborrecía. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en nosotros y a veces le damos permiso para que gobiernen nuestras actitudes. El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En nuestra carne no mora el bien. Porque si morara el bien, haríamos bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjate lo que las palabras del apóstol Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en cada uno de nosotros y tenemos que lidiar con él para que se sujete. El mal no está en tu hermano, en tu hermana, en tu semejante, con los que convives, con los que platicas. El mal, tú eres el mal. Tú estás mal. Tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Mire, tú estás mal. ¿Sí me explico? ¿Sí me está entendiendo? Queremos hacer las cosas bien, pero algo controla nuestra mente, nuestro corazón y no lo hacemos. Hacemos todo lo contrario. Nosotros decimos: híjoles, ¿por qué me porté así? ¿A poco no? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije estas palabras? Ay, no lo quería decir, se me chispoteó, como dijo ahí el Chavo del 8. Y se nos chispotea y batallamos. Pablo no comprendía muchas veces lo que hacía. Él quería hacer lo bueno, lo recto, él quería obedecer a Cristo, pero se hallaba batallando, fallando y batallando contra su carne. Por eso él dijo en el versículo 24 unas palabras, aleluya, y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O qué me librará, o que me quiere llevar a morir espiritualmente y perder mi redención, mi justificación, mi salvación, mi comunión con Dios? Y luego dijo: gracias doy a Dios por haber enviado a Jesucristo. El problema que tenía el apóstol Pablo, si pudiéramos decirlo de esa manera, es que reconoció en este punto de su vida espiritual que él quería hacer las cosas a su manera. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. La vamos a batallar en la carne. Va a llegar el tentador, van a llegar las cosas, aleluya, a nuestra vida. Pero así como el apóstol Pablo salió victorioso al final de sus días, escúchame bien, salió victorioso, tú y yo podemos hacer lo mismo. Salir victorioso al final de nuestros días, o ya, hermano, pero necesitamos sujetarnos y someternos, aleluya, al Espíritu de verdad que nos rija, que nos guíe. El apóstol Pablo, escúchame bien, decía así estas palabras: miserable de mí.
¿Tú pudieras decir eso para ti mismo? ¿O dirías, no, yo estoy bien? Miserable del hermano que se porta mal. ¿Pudieras? ¿Verdad? O pudiera decir, miserable de mí. O sea, reconoció el apóstol Pablo, aleluya, híjoles. No le echó la culpa a los romanos. Dijo, por su culpa, romanos, soy así, porque se portan mal, porque no se entregan a Cristo, porque son esto y lo otro. No, dijo, híjoles, miserable de mí. Le está compartiendo a los romanos, dice, miserable de mí. Entiendan, romanos, así como yo la batallo, ustedes van a batallar, pero en Cristo hay victoria. ¿Quién me librará de este cuerpo o de estos deseos de la carne que me quieren, aleluya, dominar y que haga cosas incorrectamente? Y por eso en el versículo 25 dijo, gracias doy a Dios, Él es el único que puede, por Jesucristo Señor nuestro. Gracias doy porque enviaste a tu amado Hijo Jesucristo para que en Él me sujete y por medio de Él obtenga la victoria. Ahora, los colosenses también batallaban. Ya se les había enseñado, aleluya, la palabra de verdad, pero batallaban también, aleluya, en su pensamiento, aleluya, y también en sus decisiones. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2. Son ejemplos que están aquí en la palabra de Dios para que tú y yo alcancemos la salvación, para que tú y yo, aleluya, seamos redimidos, justificados. Pero va a haber una guerra interna, una guerra personal, en la cual tenemos que salir victoriosos. Si no ganamos esta guerra personal, aleluya, en tu yo, aleluya, entonces no podrás vencer lo de afuera y lo demás. Necesitas vencerte a ti mismo y entender eso. Colosenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 6. Dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Así como te enseñamos, o como fueron enseñados, instruidos, abundad en acciones de gracia. Y luego dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Dios. Porque el apóstol Pablo no vino con los rudimentos del mundo, con la sabiduría y las tradiciones de los hombres. Dice, yo no les enseñé de esa manera, le dice a los colosenses. Yo les enseñé a Cristo, y así como les fue enseñado a Jesucristo, así de esa manera edifiquen su vida espiritual, su cristianismo. Aleluya, confirmes en la fe. Yo no les enseñé esto. ¿Por qué? Dice, miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Se te ha enseñado y se me ha enseñado a mí, a Cristo y a este crucificado. No se nos enseñó tradición, filosofía de hombres, ni nada por el estilo. Se nos enseñó palabra de Dios. Así que cada uno de nosotros miremos que no seamos engañados por aquellos que traen filosofías de hombre y tradiciones de los hombres o pensamientos de ellos mismos. Es que yo pienso que es así, hermano. Es que yo pienso que así es, hermano. Es que el filósofo fulano dice aquí, es que la tradición dice así. No. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Ahora, esto hace referencia a la manera como fuimos salvados, que fue por Cristo dando su vida en la cruz. Eso fue lo que te enseñamos, le está diciendo a los colosenses. Los colosenses caminaban bien en Cristo, pero algunos ya lo estaban considerando un mensaje erróneo. Pues por eso el apóstol Pablo dice: miren que nadie los engañe. Hermanos, miremos que nadie nos engañe. Vea la palabra de Dios. Aleluya. El mensaje de Jesús que Pablo les había enseñado a los colosenses lo había llevado a Cristo y les había traído muchos beneficios. Yo no sé si las enseñanzas de Cristo a ti te han traído beneficio o ha beneficiado tu vida, tu matrimonio, aleluya, ¿verdad? Yo no lo sé, tu vida familiar, pero yo quiero decirte que a mí sí me ha beneficiado. Las enseñanzas de la palabra de Dios, los mensajes de mis pastores, aleluya. He tenido 3 pastores y cada uno de ellos me han enseñado el mismo camino, la misma palabra, el mismo Jesucristo. Porque yo escucho los mensajes de los 3, les puse atención desde el principio y dijo: esto beneficia mi vida. Y todos los mensajes que me han enseñado provienen de la preciosa palabra de Dios y han traído un beneficio a mi vida personal, un beneficio a mi matrimonio y un beneficio a mi vida familiar con mis hijos. Somos beneficiados tú y yo, y eso es lo que estaban experimentando los colosenses, un beneficio para ellos mismos. Pero ya estaban pensando, porque había algunos por ahí que se introdujeron a la iglesia de Colosas, aleluya, y estaban empezando a querer trastornar los caminos del Señor, a querer sacar a los colosenses de los caminos de Dios. Y debemos tener cuidado porque vienen de otros lados y quieren cambiar nuestras convicciones, nuestras creencias, lo que nos ha enseñado la palabra de Dios por medio de nuestros pastores. ¿Sí? Vienen, se meten y aparentemente están bien como hermanos, pero están metiendo algo a los hermanos, les están engañando. Y luego hacen que se levanten y que se rebelen y que ya no crean y que se porten mal. Como ellos se portan mal, se empiezan a portar los demás mal como él o como ella, según sea el caso, no lo sé. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Tengan cuidado, miren que nadie los engañe. Miren, lean la palabra. En la iglesia de Colosas habían entrado algunos hombres enseñando una doctrina y tradiciones que los hombres habían inventado y del conocimiento del mundo y no según la palabra de Dios. Hace mucho tiempo, hermano, aleluya, ¿verdad? Muchos vinieron a mi vida a quererme decir otro tipo de cosas, ¿verdad? Que no es de la palabra de Dios, a meter cizaña en contra de mis pastores, de mi primer pastor, del segundo pastor y también del tercer pastor. Venía mucha gente y me decía, escúchame bien lo que te voy a compartir, venía gente de la misma iglesia, gente de otras iglesias y gente de otros lugares y me decía: no, es que esto es que, a ver, espérame, a mí esto me ha beneficiado, a mí esto me ha ayudado y mis pastores me han predicado verdad. Yo le digo a mi esposa y a mis hijos: predican verdad, y mientras prediquen verdad mis pastores, yo voy a seguir ahí porque se predica verdad. No me han predicado a mí tradiciones de hombres, no me han predicado a mí filosofía de hombres, a mí me han predicado palabra de Dios, a Jesucristo y crucificado, porque pagó el precio por mí. Y esto ha traído un cambio, una transformación en mi vida. ¿La vamos a batallar? Sí. ¿La vamos a pelear con nuestro yo? Sí. O sea, definitivamente sí, vamos a batallar, pero se puede lograr victoria en Cristo Jesús.
si nos sometemos, si nos sujetamos. Ya fuimos justificados, mis hermanos, ya fuimos redimidos. Tenemos el conocimiento, nos trajeron, aleluya, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, no sabiduría humana. Pero a veces nos aferramos a la sabiduría humana y hacemos caso más a la sabiduría humana, a la sabiduría del mundo, que a la sabiduría de Dios que nos predican nuestros pastores, nuestros líderes. Y por eso, lo voy a decir como dice la canción, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Y se pudiera aplicar, y se puede aplicar esto a la vida espiritual, eso es lo que sucede. Por eso estamos como estamos en lo espiritual, y por eso nunca progresamos en lo espiritual. Estamos estancados porque hacemos caso a los rudimentos del mundo y no a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a decir algo, hermano. Yo no soy Dios, no soy el perfecto, no soy el sabio, el que tiene todo conocimiento, no. Pero sí me doy cuenta cuando alguien está mal o se está dejando guiar por la filosofía del mundo, por las tradiciones o por su propio yo. Sí me doy cuenta y oro por él, oro por ellos. Señor, ayúdalos, dales gracia y dales sabiduría, y espero que usted está haciendo lo mismo por mí. Yo estoy orando por usted, usted ore por mí. Quiero hablar por la bondad de Dios. Esto es lo que tenemos que saber. Por la bondad de Dios. No es por otra cosa, es por la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y bondad significa virtud o inclinación de hacer el bien. El Señor vino a hacernos bien y debemos valorar eso. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a hacernos bien, a darnos lo mejor, a ayudarnos, a salvarnos. Hermano, valoremos eso de parte de nuestro Dios. Porque por la bondad, por la misericordia, aleluya, porque Él inclinó sus ojos, aleluya, al mundo, aleluya, para hacernos bien y enviar a su amado Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. Por su pura bondad. Porque Él pudiera haber dicho, como dijo en el tiempo de Noé, raeré de la tierra a todo ser humano, porque su inclinación es de continuo el mal. Estamos en los mismos tiempos. Nuestra inclinación, hermano, aleluya, desde hace muchas generaciones y siglos para atrás, hermano, ha sido el mal, pero Dios no, el hacer bien. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por las obras. Por la bondad y misericordia de Dios somos salvos, por la fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Esto no es de nosotros, todo depende de Él. El don es de Él. Y cuando habla de don se refiere a su Hijo Jesús y su obra en la cruz, que hace todo esto posible. Su obra en la cruz que hace todo esto posible, hace posible la remisión, la justificación, la salvación, la victoria, aleluya, la sabiduría de Él que podemos nosotros obtenerla. Todo es posible, aleluya, por medio de lo que fue en esa cruz. El hombre no merece la salvación independientemente del esfuerzo que haga para obtenerla, porque, aleluya, muchos queremos hacer el esfuerzo o nuestros propios medios para la salvación, pero no es por eso
es por gracia y el amor de Dios. Así que nadie podrá jactarse delante de Dios diciendo: Señor, es que yo hice aquello, es que yo hice el otro, es que yo me portaba bien, es que yo daba buen dinero, aleluya, a tal institución, a tal esto, yo hacía lo mejor, yo hacía para allá. No, no es por eso. Yo ayudaba a los niños de la calle, yo ayudaba aquí. No es por eso que vamos a ser salvos. Es por la bondad de Dios, por la misericordia. Porque muchos dan miles de cantidades de dinero a las instituciones, y eso es bueno, yo no digo que sea malo. Pero si no tienen a Cristo, no hay salvación. Porque la salvación no se compra con dinero ni por obras, sino por la bondad y la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Así que no nos engañemos. Es por bondad. Es lo que debemos saber nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Y la gente que no conoce de Cristo es lo que debe de saber. Tenemos que hacer las obras. Tenemos que hacer buenas obras. Pero no es por las obras que vamos a ser salvos. ¿Para qué? Para que nadie diga en la presencia de Dios: Señor, yo iba todos los domingos a la iglesia fulana y así, yo iba todos los días, yo iba todo esto y hacía aquello, yo iba todos los días. No, es por la bondad y la misericordia de Dios. ¿Cuántos entienden todo esto? Esto es lo que debemos de saber. Y todo el mundo debe saber lo que fue pagado en la cruz y lo que fue ofrecido en esa cruz. Quiero terminar. Debemos de saber, o tenemos que saber, que la justificación, la remisión, la santificación, la salvación y le podemos añadir la vida eterna fue posible solo por medio, y el único medio fue por Jesús. Y Él crucificado, hermano. Así que si estamos aquí, usted y yo, es por Jesús y Él crucificado. Así que si hemos cambiado nuestro estilo de pensar, de vida, nuestra manera de actuar, es por Jesús y Él crucificado. Si un día vamos a llegar a la eternidad y vamos a estar gozándonos con nuestro Dios, es por Jesús y Él crucificado. Si estoy aquí parado compartiendo la palabra de Dios, es por Jesús y Él crucificado. Si un día tú vas a estar de este lado predicando también la palabra de Dios, va a ser por Jesús y Él crucificado. Porque de Él proviene toda sabiduría y todo entendimiento, como dijo el apóstol Pablo. Yo no vine a ustedes con sabiduría humana, con tradiciones de los hombres, con filosofía de los hombres. Vine con la sabiduría y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que tienen que saber toda la gente, usted y yo. Denle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Gracias, Señor. Te alabo, te exalto, te glorifico, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, tú eres digno de alabanza, eres digno de toda honra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú pagaste el precio en esa cruz, Señor, y solo por medio de Él nos has otorgado todo esto, Padre, solo por tu bondad.
solo por tu amor, solo por tu misericordia. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero pedir todo rostro inclinado en reverencia a Dios y en respeto a tu hermano que está a tu lado ahí, un poquito retirado, pero a tu lado. Y a los que están en casa también les quisiera pedir que ahí en su casa inclinaran su rostro, que meditaran en todo esto que acaban de escuchar, verdad, de lo que tenemos que saber. Y todo el mundo lo tiene que saber, verdad, que solamente a través de Jesucristo está la remisión, la justificación, el perdón. No hay otro medio. Yo no puedo compartirte otro Jesús, otro medio de salvación. Yo no puedo compartirte otro medio de justificación. Quisiera decirte que si nos vamos de rodillas de un lugar a otro vas a alcanzar la justificación y el perdón, pero no. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y Él crucificado ahí, por medio de Él. Esto es lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios: yo no he venido, aleluya, con rudimentos del mundo, con sabiduría del mundo, con tradiciones de los hombres. Yo he venido con la sabiduría y el poder de Dios. Y esto les he enseñado a ustedes, corintios, y esto les he enseñado a ustedes, aleluya, verdad, colosenses, y esto les he enseñado a ustedes, romanos, y esto les he enseñado a todos ustedes. Y si vemos las demás cartas del apóstol Pablo, él siempre predicaba a Jesucristo y él crucificado. Siempre compartía, aleluya, verdad, la sabiduría de Dios. Siempre buscaba el poder de Dios, la dirección de Dios, se dejaba guiar por Él, y eso les enseñaba a las iglesias por donde Él iba, aleluya, predicando. Y eso es lo que nosotros como predicadores, verdad, es lo que enseñamos, aleluya, o tratamos de enseñar, aleluya, que solamente por medio de Jesucristo está la justificación, la salvación y el perdón. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios, porque hace tiempo atrás Él me alcanzó. No con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios. Me compartieron, me predicaron de Jesucristo, y aquí estoy. La vamos a batallar. El apóstol Pablo entendía eso y por eso lo compartía. La vamos a batallar. Vamos a tener que pelear con nosotros mismos, no pelear con la iglesia, no pelear con los hermanos, no pelear con el pastor, no pelear con nadie, sino con uno mismo. Porque queremos hacer las cosas correctamente, pero muchas veces nos encontramos fallando. Porque queremos hacer las cosas en nuestra propia carne, en nuestro propio intelecto, en nuestra propia sabiduría, y no es así. Tenemos que dejar y reconocer, aleluya, que solamente por medio de Cristo alcanzaremos la victoria sobre el pecado, el mundo y la carne. Así que, mi hermano y persona que me escuchas, si estás batallando, pelea contigo mismo, busca de Dios. Busca la sabiduría que proviene de lo alto, la que Dios te puede ofrecer y te da. Como dijo el apóstol Santiago: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da a todos. Él la da a todos aquellos que se la pidan. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que los que pidieran el Espíritu Santo, Él lo daría también a los que pidieran. Y lo necesitamos, hermano. Tú y yo lo necesitamos. ¿La vamos a batallar? Sí. Pero en Jesucristo hay victoria. En Jesucristo hay poder. En Jesucristo hay salvación. Por la bondad y misericordia de Él. Así que, persona que me escuchas en casa, si tú estás viendo esa transmisión y no eres cristiano, no eres cristiana, yo te quiero invitar a que hagamos una oración en este momento.
que recibas a Cristo en tu corazón y que reconozcas, aleluya, que hasta este momento has vivido conforme a tu sabiduría y tu entendimiento. Así que, persona que estás en casa, yo te invito, haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesucristo, te doy gracias porque hasta este momento tú me has tenido con vida y me has permitido escuchar este mensaje para saber lo que tú hiciste por mí en esa cruz. Yo te pido perdón por todos mis pecados y por todas mis fallas, y yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te pido que me limpies en la mente y en el corazón y que me ayudes desde este momento a vivir para ti y no para mí. Yo te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser cada día mejor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Iglesia, porque yo sé que muchos la estamos batallando. Yo sé que muchos la estamos batallando. Y lo tenemos que saber, que no va a ser fácil, porque el yo se quiere interponer antes de poner a Jesucristo, antes de poner lo espiritual. Y necesitamos orar y clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdame a vencer. El apóstol Pablo expresó estas palabras: miserable de mí. Y pudiéramos tú y yo expresarlas y decirle: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo, esta carne que me quiere llevar y me quiere separar de ti. Y quizás ya está separado, aunque estamos aquí, pero separados. Y es el momento de decir: Señor, perdóname, quiero volverme a ti con todo mi corazón. Así que ahí donde estás, si gustas hacer esta oración, porque nadie, aleluya, está excepto de eso. Todos necesitamos vencer al yo. Todos necesitamos entender que ya fuimos justificados, redimidos. Todos necesitamos saber que es por la bondad y la misericordia. Todos necesitamos saber que vamos a batallar aquí en la carne, pero que en Jesucristo hay victoria. Así que si te invito a que hagas esta oración y tú dile ahí donde estás, ahí meditando, con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, y dile: Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque me has permitido estar esta noche aquí escuchando este mensaje. Te pido, Señor, que me ayudes a vivir para ti, a vencer este yo que me quiere separar y me quiere hacer perder mi justificación, mi santificación que tú me has dado por tu muerte en la cruz. Te pido, Señor, que me ayudes a entender el plan que tú tienes para mí y que desde este momento, Señor, tú me ayudes a caminar y a vivir para ti. Y te doy gracias, Señor, porque tú me has perdonado, porque tú me has justificado, porque tú me has santificado, Señor. Yo entrego todas mis cargas, todas mis preocupaciones. Yo te entrego el yo, el que quiere salir y tomar control para no hacer el bien que yo quiero. Te lo entrego. Reconozco que he fallado, pero en tu nombre, Señor, saldré victorioso y podré vivir en victoria para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Cristo. Amén. Vamos a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en esa cruz tú nos redimiste,
Tú nos justificaste, tú nos santificaste, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta este momento tú nos has ayudado, Señor. Aleluya, reconocemos que a veces fallamos, Señor, que queremos hacer las cosas bien, pero no las hacemos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu grande amor, bondad y misericordia. Amén. Siento que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada calla.